Estamos transfiriendo la casa de la familia a mi marido. Esas fueron las palabras que mi hija Alicia pronunció en medio de mi cumpleaños número 68, con esa sonrisa burlona que conocía demasiado bien. Román, mi yerno, estaba a su lado con una mirada de maldad en los ojos, los brazos cruzados, como si ya hubiera ganado algo. «Relájate, es solo una casa vieja». Eso dijo él. Así, como si 40 años de mi vida pudieran resumirse en esas 5 palabras. Yo solo los miré, sin decir nada, sin gritar, sin llorar. Las luces de la sala brillaban suaves contra las paredes que yo misma había pintado 3 veces en 4 décadas. Había pastel de chocolate, el que siempre hacía Emanuela cuando vivía aquí. Había globos dorados colgando del techo. Había 20 personas presentes, familiares y vecinos, levantando copas, diciendo cosas bonitas sobre el tiempo y la familia. Y entonces todo se detuvo. Alicia se había puesto de pie segundos antes, con esa copa en la mano, respirando hondo como quien está a punto de anunciar algo importante. Yo pensé que iba a decir algo lindo. Tal vez un brindis. Tal vez un agradecimiento. Pero no. La sala se quedó en silencio después de sus palabras. Alguien tosió. Alguien dejó su copa sobre la mesa con demasiada fuerza. Alguien murmuró algo que no alcancé a escuchar. Yo seguía ahí, sentada en mi propia sala, en mi propia casa, sintiendo como el aire se volvía pesado y extraño. Román sonrió. Esa sonrisa pequeña, lateral, la que usaba cuando sabía que había herido a alguien y no le importaba. Se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en el respaldo de la silla de Alicia y me miró directamente. «Es lo mejor para todos, Paulina. Tú ya no puedes mantener esto sola». Yo no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque había aprendido, a lo largo de 68 años, que a veces el silencio dice más que cualquier grito. Alicia volvió a sonreír. Esa sonrisa falsa, esa que usaba cuando quería parecer inocente frente a los demás, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Mamá, no te pongas así. Es solo un trámite legal. Tú sigues viviendo aquí. Nada cambia. Nada cambia». Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como un eco vacío. Miré alrededor de la sala. Las paredes que había levantado con mis propias manos cuando enviudé a los 32 años. El piso de madera que había barnizado 3 veces porque no tenía dinero para contratar a alguien. La ventana grande del fondo que instalé porque quería que mis hijas tuvieran luz natural en las mañanas. Nada cambia. Mentira. Todo ya había cambiado. Porque esta no era la primera vez. Esta era solo la última gota de un vaso que llevaba años llenándose en silencio. Cerré los ojos por un segundo. Y en ese segundo, vi todo. Vi a Alicia a los 7 años, llorando porque Manuela había recibido el cuarto más grande. Vi a mi madre diciéndome que le diera el cuarto a Emanuela porque ella era más sensible, más delicada. Vi a Alicia recibiendo la ropa usada de su hermana mayor mientras Emanuela estrenaba vestidos nuevos cada temporada. Vi a Alicia pidiendo ayuda para la universidad y a mí trabajando doble turno en la fábrica para pagarle los libros mientras Emanuela recibía un auto nuevo de mi madre porque había sacado buenas calificaciones. Vi a Alicia casándose con Román hace 5 años, en una boda pequeña que yo pagué con mis ahorros, mientras todos en la familia murmuraban que Emanuela había hecho una mejor elección al casarse con un doctor. Y me vi a mí misma, siempre cediendo, siempre callando, siempre siendo la fuerte, la que aguantaba, la que no se quejaba, la que entendía. Abrí los ojos. Alicia seguía ahí, de pie, esperando mi respuesta. Román también. Ambos con esa expresión de paciencia forzada, como si estuvieran lidiando con una anciana testaruda que no entendía lo que era mejor para ella. Yo me levanté despacio. Las rodillas me dolieron un poco. La espalda también. 68 años pesan cuando has cargado tanto durante tanto tiempo. Caminé hacia la ventana. La que yo misma instalé. La que dejaba entrar la luz dorada de las tardes. Afuera, el jardín estaba lleno de rosas blancas. Las había plantado el año en que murió mi esposo. Cada una representaba un año que había sobrevivido sola. 46 rosas. Escuché a Alicia moverse detrás de mí. «Mamá, di algo». Yo no dije nada. Porque ya no quedaba nada que decir. O tal vez porque finalmente había entendido algo.
que no importaba cuánto dijera, no importaba cuánto explicara, no importaba cuántas veces pidiera respeto. Algunas personas no escuchan hasta que dejas de hablar. Y yo había hablado suficiente. Me giré lentamente. Los miré a ambos. A Alicia con su vestido nuevo que probablemente había comprado con el dinero que yo le presté el mes pasado. A Román con ese reloj caro en la muñeca que había sido un regalo mío en su cumpleaños. Y entonces lo vi. Lo vi todo. No era solo la casa. Nunca había sido solo la casa. Era el patrón. El ciclo. La dinámica que se repetía generación tras generación. Yo había sido la hija que cedía. La que cuidaba a su madre enferma mientras sus hermanos vivían sus vidas. La que pagaba las cuentas cuando nadie más podía. La que recibía las obras del afecto familiar. Y ahora Alicia estaba repitiendo lo mismo. Pero esta vez, ella era la que tomaba. Y yo era de quien tomaba. El ciclo continuaba. A menos que alguien lo rompiera. Respiré hondo. La sala seguía en silencio. Todos esperaban. Algunos con curiosidad. Otros con incomodidad. Nadie sabía qué decir. Román se aclaró la garganta. Paulina, sé razonable. Esto es por tu propio bien. No puedes manejar esta casa tú sola. Los impuestos están subiendo. El mantenimiento es caro. Nosotros podemos encargarnos de todo. Encargarse de todo. Qué frase tan bonita para decir quitártelo todo. Yo seguía sin hablar. Y entonces pasó algo extraño. Sentí algo en mi pecho. Algo pequeño. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma. No era rabia. No era tristeza. No era desesperación. Era calma. La calma de quien finalmente ha tomado una decisión. La calma de quien ya no tiene miedo. Alicia dio un paso hacia mí. Mamá, por favor. No hagas esto difícil. Yo la miré. Realmente la miré. A mi hija. A la niña que había cargado en brazos. A la que había alimentado con mi propio cuerpo. A la que había defendido cuando nadie más lo hacía. Y vi a una extraña. O tal vez siempre había estado ahí y yo había estado demasiado ocupada tratando de ser suficiente para notarlo. Abrí la boca para hablar. Y entonces sonó el timbre. 3 toques. Firmes. Claros. Todos se giraron hacia la puerta. Alicia frunció el ceño. ¿Quién es? Yo sonreí. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Porque sabía exactamente quién era. Y sabía exactamente que estaba a punto de pasar. Caminé hacia la puerta. Despacio. Con calma. Sintiendo cada paso como si fuera el primero de una vida nueva. Abrí. Y ahí estaba él. Luciano. Mi abogado. Con un maletín negro en una mano y una carpeta manila en la otra. Me miró y asintió. Buenas noches, señora Monteiro. Yo asentí también. Luciano. Gracias por venir. Entró a la sala. Todos lo miraron. Confundidos. Nerviosos. Román se puso tenso. Alicia parpadeó varias veces. ¿Qué está pasando? Yo cerré la puerta. Me volteé. Los miré a todos. Y finalmente hablé. Lo que está pasando, Alicia, es que minutos después de tu anuncio, llegó mi sorpresa. Luciano caminó hacia el centro de la sala con esa seguridad tranquila que solo tienen las personas que saben exactamente qué van a decir y por qué lo van a decir. Dejó el maletín sobre la mesa, justo al lado del pastel que nadie había tocado todavía. Román se aclaró la garganta. ¿Y ustedes? Luciano lo miró sin prisa. Abrió el maletín. Sacó la carpeta manila. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado. Soy el abogado de la señora Monteiro. Y estoy aquí porque ella me solicitó que viniera esta noche. Alicia me miró. Esa mirada. Esa mezcla de confusión y molestia que siempre ponía cuando algo no salía como ella lo había planeado. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? Yo me quedé de pie junto a la puerta. Los brazos cruzados. La espalda recta. 68 años y nunca me había sentido tan firme. Para proteger lo que es mío. Román soltó una risa corta, incómoda. Paulina, creo que hay un malentendido.
Nosotros no estamos tratando de quitarte nada. Solo queremos ayudarte. Luciano abrió la carpeta. Sacó varios documentos. Los extendió sobre la mesa como cartas en un juego donde él ya conocía todas las manos. Señor Román, señora Alicia, permítanme explicarles algo. Esta propiedad no puede ser transferida a su nombre. Y nunca podrá serlo. Silencio. Un silencio tan denso que podía sentirse en la piel. Alicia parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar información en un idioma que no entendía. ¿Cómo que no puede ser transferida? Luciano señaló los documentos. Hace 3 meses, la señora Monteiro puso esta casa en un fideicomiso irrevocable. Eso significa que la propiedad ya no está a su nombre personal. Está protegida legalmente. No puede venderse, transferirse ni hipotecarse sin la aprobación del fiduciario designado. Y ese fiduciario no es usted, señora Alicia. Ni usted, señor Román. Vi cómo el color se iba de la cara de Alicia. Vi cómo Román apretaba la mandíbula. Eso es ridículo, dijo Román. Su voz había cambiado. Ya no era condescendiente. Era dura. ¿Quién pone su propia casa en un fideicomiso? Alguien que sabe protegerse, respondí. Me moví hacia la mesa. Despacio. Con calma. Tomé uno de los documentos y lo sostuve frente a mí. Hace 3 meses, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Román preguntando sobre el valor de la propiedad. Alicia mencionando que sería más fácil si todo estuviera a nombre de una sola persona. Ustedes dos hablando en voz baja cuando yo salía de la habitación. Alicia abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. No. Ahora me toca a mí. Ella cerró la boca. Durante 68 años he cedido. He callado. He entendido. He sido la fuerte. La que aguanta. La que no se queja. Mi voz no temblaba. No gritaba. Era firme. Clara. Cuando tenía 8 años, mi hermana mayor recibió un vestido nuevo para la fiesta de la escuela. Yo recibí el suyo del año anterior, 2 tallas más grande, con las costuras deshechas. Mi madre me dijo que debía estar agradecida. Que yo era la fuerte. Que yo no necesitaba cosas nuevas para ser feliz. Caminé alrededor de la mesa. Cuando tenía 15 años, mi hermana recibió clases de piano. Yo recibí un trabajo en la tienda de mi tío para ayudar a pagar esas clases. Mi madre me dijo que era importante apoyar a la familia. Que yo era madura para mi edad. Que yo entendía. Román me miraba ahora. Ya no sonreía. Cuando tenía 22 años, mi hermana recibió un auto como regalo de graduación. Yo recibí la responsabilidad de cuidar a mi madre enferma mientras mis hermanos vivían sus vidas en otras ciudades. Nadie me preguntó si yo quería irme también. Asumieron que yo me quedaría. Porque yo siempre me quedaba. Alicia tenía lágrimas en los ojos, pero yo no podía detenerme. No ahora. Y cuando enviudé a los 32 años, con 2 hijas pequeñas y ningún dinero, nadie vino a ayudarme. Mi familia me dijo que fuera fuerte. Que siguiera adelante. Que las mujeres como yo siempre encontraban la manera. Toqué la pared con la palma de la mano. Así que trabajé. Doble turno en la fábrica. Triple cuando podía. Construí esta casa ladrillo por ladrillo. Pagué cada clavo. Cada ventana. Cada baldosa del piso. Miré a Alicia directamente. Y te crié a ti y a tu hermana sola. Sin ayuda. Sin quejas. Una lágrima rodó por la mejilla de Alicia, pero ella no dijo nada. Cuando Emanuela necesitó dinero para la universidad, vendí las joyas de mi abuela. Cuando tú necesitaste ayuda con tu boda, usé mis ahorros de jubilación. Nunca dije que no. Nunca pedí nada a cambio. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Porque creí que el amor se trataba de dar. De sacrificarse. De poner a otros primero. Luciano seguía de pie junto a la mesa, observando en silencio. Pero hace 3 meses, algo cambió. Estaba en el supermercado y escuché a 2 mujeres hablando. Una le decía a la otra que su hija quería ponerla en un asilo para quedarse con su casa. Y la otra mujer respondió algo que se me quedó grabado. Hice una pausa. Dijo que el amor que te hace desaparecer no es amor. Es conveniente. Alicia sollozó. Mamá, yo nunca. Sí,
La interrumpí. Sí lo hiciste. Tal vez no conscientemente. Tal vez no con maldad. Pero lo hiciste. Román se puso de pie. Esto es una exageración. Nosotros solo queríamos ayudar con los gastos. La casa es grande. Los impuestos son altos. Pensamos que sería más fácil si ustedes la controlaban. Terminé por él. Él apretó los puños. Yo no soy tonta, Román. Sé lo que significa poner una propiedad a nombre de otra persona. Significa perder control. Significa depender de su buena voluntad. Significa confiar en que no me echarán de mi propia casa cuando ya no sea útil. Silencio. Y yo ya no confío así. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Alicia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo creer que pienses eso de mí. Yo la miré. Con tristeza. Con cansancio. Con algo que se parecía al duelo. Yo tampoco podía creerlo, Alicia. Pero aquí estamos. Luciano se aclaró la garganta. Señora Monteiro, ¿quiere que continúe? Yo asentí. Él tomó otro documento de la carpeta. Además del fideicomiso, la señora Monteiro ha actualizado su testamento. En caso de su fallecimiento, esta propiedad será vendida y el dinero será dividido equitativamente entre sus 2 hijas. Pero mientras ella viva, nadie más que ella tiene derecho sobre esta casa. Román golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es absurdo. Somos familia. Exactamente, respondí. Somos familia. Y la familia se respeta. No se manipula. No se usa. Me acerqué a Alicia. Ella me miraba con los ojos rojos, el maquillaje corrido. Te amo, Alicia. Siempre te he amado. Pero amar no significa dejarme destruir. Ella negó con la cabeza. Yo nunca quise destruirte. Lo sé. Pero tampoco quisiste protegerme. Y esa es la diferencia. La diferencia entre alguien que te ama y alguien que solo te necesita. Tomé aire profundo. Así que esto es lo que va a pasar. Yo me quedo en mi casa. Ustedes siguen con sus vidas. Y todos aprendemos a vivir con límites. Alicia sollozaba ahora sin control. Román la tomó del brazo. Vámonos. Esto es una pérdida de tiempo. Ella lo miró. Luego me miró a mí. Mamá. Yo solo negué con la cabeza. Buenas noches, Alicia. Ellos se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido suave pero definitivo. Los invitados comenzaron a irse uno por uno. Nadie sabía qué decir. Algunos me tocaron el hombro al pasar. Otros solo asintieron. La tía Herminia me abrazó en silencio antes de salir, y sentí como temblaba un poco, como si ella también supiera lo que era ceder toda una vida. En 20 minutos, la sala estaba vacía. Solo quedaban Luciano y yo. Él empezó a guardar los documentos en su maletín con movimientos cuidadosos y metódicos. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces de la calle, sintiendo como mi cuerpo empezaba a procesar todo lo que había pasado. «¿Está bien, señora Monteiro?» No respondí de inmediato. No sabía si estaba bien. No sabía qué era estar bien después de algo así. No lo sé, dije finalmente. Pero hice lo correcto. Él asintió. Lo hizo. Y fue valiente. No me sentía valiente. Me sentía vacía. Como si hubiera gastado todo lo que tenía en esos minutos de confrontación y ahora no quedara nada más. ¿Necesita algo más de mí esta noche? Negué con la cabeza. No. Gracias. Luciano. Por venir. Por estar aquí. Él cerró el maletín. Para eso me paga. Pero además, hice esto porque usted merece protección. He visto demasiados casos como el suyo. Familias que toman ventaja. Hijos que olvidan que sus padres también son personas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Mi madre pasó por algo similar hace años. Mi hermano quería que firmara la casa a su nombre. Ella no lo hizo. Él no le habló por 3 años. Pero al final, cuando ella murió en paz en su propia casa, rodeada de quienes realmente la amaban, valió la pena. Miré hacia él. ¿Y su hermano? Apareció en el funeral, llorando, diciendo que la amaba. Luciano sonrió con tristeza.
Algunas personas solo valoran lo que pierden. Él se fue. Y yo me quedé sola. Completamente sola en mi casa llena de globos y pastel sin tocar y copas abandonadas sobre las mesas. Caminé hacia la cocina. Mis pasos sonaban diferentes ahora. Más pesados. O tal vez solo estaba más consciente de ellos. Llené un vaso con agua del grifo. El agua estaba fría. La bebí despacio, sintiendo cómo bajaba por mi garganta, como llenaba algo que no sabía que estaba vacío. Miré el reloj de la pared. Las 10:15 de la noche. Hace una hora estaba cortando el pastel mientras todos cantaban. Hace una hora todavía creía que tal vez esta vez sería diferente. Que tal vez Alicia me sorprendería con algo lindo. Que ingenua había sido. O tal vez no ingenua. Tal vez solo esperanzada. Y había una diferencia cruel entre ambas cosas. Me senté en una de las sillas de la cocina. La misma silla donde había sentado a Alicia cuando tenía 6 años y le enseñé a amarrarse los zapatos. La misma donde Emanuela había llorado después de su primera decepción amorosa mientras yo le preparaba té de manzanilla. Tantos recuerdos en esta casa. Tantas vidas vividas entre estas paredes. Y ahora, silencio. Tomé mi teléfono. Tenía 3 mensajes sin leer. El primero era de Emanuela. Mamá, Alicia me acaba de llamar llorando. ¿Qué pasó? ¿Es verdad lo del fideicomiso? El segundo también era de ella. Por favor, llámame. Necesito entender qué está pasando. El tercero era de un número desconocido, pero reconocí el tono. Esto no se va a quedar así, Paulina. Vamos a hablar con un abogado. Román. Borré el tercer mensaje sin pensarlo 2 veces. Le respondí a Emanuela con algo simple. Estoy bien. Hablamos mañana. Te quiero. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería más mensajes esta noche. No quería más drama. No quería más nada. Solo quería sentarme en mi cocina y procesar lo que acababa de hacer. Porque había hecho algo grande. Algo irreversible. Había roto el patrón. El patrón que me había definido toda mi vida. El patrón de ceder, de callar, de entender, de ser fuerte para que otros pudieran ser débiles. Y no sabía quién era yo sin ese patrón. ¿Quién era Paulina Monteiro si no era la que aguantaba todo? ¿Quién era si no era la que siempre decía que sí? ¿Quién era si no era la que sacrificaba todo por amor? Me levanté. Caminé hacia el espejo del pasillo. El que había comprado en una venta de garaje hace 20 años porque no podía pagar uno nuevo. Me miré. Realmente me miré. Vi arrugas alrededor de los ojos. Canas en el cabello que ya ni me molestaba en teñir. Manchas de edad en las manos que habían trabajado tanto. Vi a una mujer de 68 años que había vivido más para otros que para sí misma. Y algo se rompió dentro de mí. Pero no de la manera mala. Se rompió como se rompe una cáscara cuando algo nuevo está listo para salir. Lloré. Ahí, de pie frente al espejo, lloré. Lloré por la niña de 8 años que quería un vestido nuevo, pero nunca lo dijo en voz alta porque no quería ser una carga. Lloré por la adolescente que trabajó en lugar de estudiar, porque eso era lo que se esperaba de ella. Lloré por la joven que se casó con un buen hombre, pero murió demasiado pronto y la dejó sola con 2 bebés y ninguna red de seguridad. Lloré por la madre que trabajó hasta que le dolieron los huesos solo para que sus hijas tuvieran más de lo que ella tuvo. Lloré por la mujer que siguió dando incluso cuando ya no le quedaba nada que dar. Y lloré por mí. Por Paulina. Por la mujer que nunca se había dado permiso de ser suficiente solo por existir. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 5 minutos. Tal vez 30. Pero cuando dejé de llorar, algo había cambiado. Me sentía más liviana. Como si hubiera soltado algo que había estado cargando tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía estar sin ello. Me limpié las lágrimas. Me lavé la cara en el baño. El agua fría me despejó. Regresé a la sala. Los globos seguían ahí. El pastel también. Las copas sucias sobre las mesas. Normalmente habría limpiado todo de inmediato. Normalmente no habría podido irme a dormir con la casa en desorden. Pero esta noche no era normal. Y yo ya no quería hacerlo tampoco. Dejé todo como estaba. Apagué las luces de la sala. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón bajo mis pies. En mi habitación,
Me cambié y me metí en la cama. La misma cama donde había dormido sola durante 36 años. La misma cama donde había planeado funerales y bodas y cumpleaños. La misma cama donde había llorado en silencio para que mis hijas no me oyeran. Pero esta noche, acostada en la oscuridad, no sentí soledad. Sentí algo distinto. Sentí espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar. Espacio para ser. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundo. Sin sueños. Sin pesadillas. Sin despertarme a las 3 de la madrugada preocupándome por cosas que no podía controlar. Solo silencio. Solo paz. Solo yo. Y mi casa. La casa que construí. La casa que protegí. La casa que ahora, finalmente, era solo mía. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana que yo misma había instalado hace 20 años. Por un momento, no recordé nada. Solo sentí la calidez en mi rostro, el silencio de la mañana, el peso suave de las sábanas. Entonces todo volvió. La fiesta. Las palabras de Alicia. Román. Luciano. Los documentos sobre la mesa. Me senté en la cama despacio. Mi cuerpo protestó un poco, las articulaciones rígidas como siempre por las mañanas. Pero había algo diferente. No sentía ese peso en el pecho que me acompañaba cada mañana desde hacía meses. Esa sensación de estar esperando que algo malo pasara. Ahora solo había claridad. Bajé las escaleras y encontré la sala exactamente como la había dejado. Globos desinflándose contra el techo. Pastel intacto. Copas vacías sobre las mesas. Normalmente esto me habría angustiado. Normalmente ya estaría limpiando, ordenando, borrando cualquier evidencia del caos. Pero me serví café primero. Me senté en la cocina con la taza caliente entre las manos y simplemente respiré. El teléfono vibró. Lo ignoré. Vibró otra vez. Y otra. Finalmente lo tomé. 12 mensajes sin leer. 5 de Emanuela. 4 de Alicia. 2 de números que no reconocí. 1 de la tía Herminia. Abrí el de la tía Herminia primero. Paulina, hiciste lo correcto. Tu madre te enseñó a ser pequeña. Tú les enseñaste a tus hijas a volar. Pero olvidaste enseñarles que tú también tienes alas. Nunca es tarde. Te quiero. Sonreí. La tía Herminia siempre había sido la única que entendía. Los mensajes de Emanuela eran diferentes. Mamá, necesito que hablemos. Alicia está destrozada. No entiendo por qué hiciste esto sin hablar con nosotras primero. ¿Ya no confías en tus propias hijas? Mamá, por favor responde. Respiré hondo antes de abrir los de Alicia. No puedo creer que pienses que te haría daño. Román está furioso. Dice que lo humillaste frente a todos. ¿Sabes cuánto nos costó planear esa fiesta para ti? Todo lo que hacemos es por tu bien y así nos pagas. Leí cada mensaje 2 veces. Y en lugar de sentir culpa, sentí algo completamente distinto. Sentí confirmación. Porque ahí estaba. El patrón. La manipulación disfrazada de preocupación. La inversión emocional presentada como amor. ¿Sabes cuánto nos costó planear esa fiesta para ti? Como si los globos y el pastel borraran 40 años de mi trabajo. Como si una fiesta fuera moneda de cambio para mi casa. Puse el teléfono boca abajo otra vez. No iba a responder. No todavía. Porque había aprendido algo importante en mis 68 años. Que cuando alguien está enojado, no quiere respuestas. Quiere sumisión. Y yo ya no estaba en el negocio de la sumisión. Pasé el día limpiando la casa despacio. Sin prisa. Disfrutando cada movimiento. Bajé los globos uno por uno. Guardé el pastel en el refrigerador para comérmelo yo sola durante la semana. Lavé las copas con agua tibia sintiendo la espuma entre mis dedos. Había algo meditativo en todo esto. En recuperar mi espacio. En ordenar no por obligación sino por elección. Eran las 3 de la tarde cuando sonó el timbre. Miré por la ventana antes de abrir. Emanuela. Mi hija mayor. La favorita de mi madre. La exitosa. La doctora. La que siempre había recibido todo primero. Abrí la puerta. Ella estaba ahí con su ropa de diseñador y su bolso caro,
los lentes de sol ocultando sus ojos. Mamá. Emanuela. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Ella entró y se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos. Nos sentamos en la sala. Yo en mi silla favorita. Ella en el sofá, con las manos sobre las rodillas, la postura perfecta que siempre había tenido. Alicia me llamó anoche, llorando, diciendo que la acusaste de querer robarte la casa. Yo no la acusé de nada. Solo protegí lo que es mío. Emanuela negó con la cabeza. Mamá, esto es extremo. Un fideicomiso irrevocable. ¿En serio? ¿No confiabas en nosotras? La miré directamente. ¿Debería? Ella parpadeó como si la hubiera abofeteado. Somos tus hijas. Lo sé. Y las amo. Pero amar y confiar son cosas diferentes. Emanuela se recostó contra el sofá. No puedo creer que estés diciendo esto. Me incliné hacia adelante. Emanuela, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? Ella abrió la boca, pero no salió nada. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Mamá, yo. ¿Cuándo fue la última vez que te ofreciste a ayudarme con algo, lo que sea, sin que yo tuviera que pedirlo? Silencio. Exacto. Emanuela tenía lágrimas en los ojos ahora. Siempre he estado ocupada. Mi trabajo, mi familia. Lo sé. Y nunca te pedí que no lo estuvieras. Pero tampoco me pediste que esperara toda una vida para recibir algo de vuelta. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Tú recibiste todo primero, Emanuela. El cuarto grande. La ropa nueva. El auto. El apoyo de la abuela. Yo trabajé para pagar tus estudios de medicina mientras criabas sola a tu hermana. Nunca me quejé. Nunca pedí reconocimiento. Ella sollozó. Yo no pedí ser la favorita. Lo sé. Pero tampoco hiciste nada para cambiarlo. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Cuando la abuela estaba muriendo, ¿sabes quién la cuidó? Yo. No tú con tu título de medicina. Yo. La hija que supuestamente no era suficiente. Mamá, yo estaba en otro estado. Estabas a 2 horas en auto. Viniste 3 veces en 6 meses. Emanuela se cubrió la cara con las manos. No sabía que te sentías así. Me giré hacia ella. Porque nunca preguntaste. Y ahí estaba otra vez. El patrón. La familia que asume. Que toma. Que espera. Pero nunca pregunta. Emanuela se limpió las lágrimas. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas algo. Poner esta casa en fideicomiso no fue un ataque contra ustedes. Fue protección para mí. Ella negó con la cabeza. Pero nosotras nunca. Román sí. Y Alicia lo permitió. Ellos son jóvenes. Cometieron un error. Tomé aire profundo. Emanuela, tengo 68 años. He cometido suficientes errores en mi vida como para reconocer la diferencia entre un error y un patrón. Y esto es un patrón. Me senté frente a ella. Toda mi vida he sido la que cede. La que entiende. La que perdona antes de que me pidan perdón. Y eso me convirtió en un blanco fácil. No eres un blanco, mamá. No. Entonces, ¿por qué Alicia pensó que podía anunciar la transferencia de mi casa sin siquiera consultarme primero? Emanuela no tenía respuesta. ¿Por qué Román pensó que podía llamarla una casa vieja como si 40 años de mi vida no valieran nada? Ella bajó la mirada. ¿Por qué ninguna de ustedes dos pensó en preguntarme qué quería yo? ¿Qué necesitaba yo? ¿Qué sentía yo? Mi voz se quebró, pero continué. Porque para ustedes, yo siempre iba a estar ahí. Siempre iba a decir que sí. Siempre iba a entender. Emanuela lloraba en silencio ahora. Pero ya no puedo ser esa persona. Porque esa persona se está muriendo. Y yo quiero vivir. Las palabras flotaron entre nosotras como algo sagrado y doloroso a la vez. Ella me miró con los ojos hinchados. ¿Qué significa eso? Significa que necesito espacio. Necesito tiempo. Necesito que me respeten como algo más que una fuente de recursos. ¿Y nosotras? Alicia y yo. Las amo. Siempre las amaré.
Pero amor no significa acceso ilimitado. Me puse de pie. Pueden visitarme cuando quieran. Pueden llamarme. Pueden ser parte de mi vida. Pero bajo nuevos términos. ¿Qué términos? Respeto mutuo. Conversaciones honestas. Y límites claros. Emanuela se levantó también. ¿Y si Alicia no puede aceptar eso? La miré con tristeza. Entonces Alicia tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Como todos. Ella asintió lentamente. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Lo siento, mamá. Por no ver. Por no preguntar. Yo asentí. Lo sé. Ella se fue. Y yo me quedé de pie en mi sala, sintiendo como algo viejo finalmente terminaba de morir dentro de mí. Y algo nuevo, frágil pero real, comenzaba a crecer. Los días que siguieron fueron extraños. Silenciosos de una manera que nunca había experimentado antes. No era el silencio de la soledad que había conocido durante 36 años de viudez. Era diferente. Era el silencio de haber tomado una decisión y estar viviendo con ella, sintiendo cómo se asentaba en mi cuerpo como algo nuevo y desconocido. El teléfono sonaba menos. Alicia no llamaba. Román tampoco. Emanuela me había enviado un mensaje 2 días después de su visita diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo, y yo le había respondido que entendía, que tomara todo el tiempo que necesitara. La tía Herminia me llamó una tarde para invitarme a tomar café, y esa fue la única conversación real que tuve esa semana. Me encontré haciendo cosas que no había hecho en años. Cosas pequeñas, insignificantes para cualquier otra persona, pero enormes para mí. Me senté en el jardín una mañana completa solo mirando las rosas blancas, sin sentir que debería estar haciendo algo más productivo. Preparé el desayuno que yo quería en lugar del que siempre hacía porque sobraba y podía guardarlo para la semana. Leí un libro en la tarde sin interrupciones porque no había nadie a quien atender, nadie a quien complacer, nadie a quien demostrarle que yo estaba bien. Y en esos momentos de quietud, empecé a notar cosas. Noté que mi cuerpo estaba cansado de maneras que ni siquiera había reconocido. Que mis hombros habían estado tensos durante tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía relajarlos. Que había estado conteniendo la respiración en conversaciones familiares sin darme cuenta, esperando siempre el momento en que alguien me pediría algo que no quería dar pero daría de todas formas. Una tarde encontré una caja vieja en el armario del cuarto de huéspedes. Una caja que había guardado años atrás con fotografías y documentos que nunca había tenido tiempo de organizar. La bajé, limpié el polvo de la tapa, y me senté en el piso de la sala para abrirla. Adentro había fotos de cuando las niñas eran pequeñas. Alicia con 4 años, sonriendo con un diente de menos. Emanuela a los 7, seria y perfecta como siempre. Había fotos mías también, fotos que casi no reconocía porque la mujer que miraba la cámara parecía mucho más joven de lo que yo recordaba haber sido jamás. Encontré documentos también. El certificado de defunción de mi esposo. Los papeles de la hipoteca original de esta casa. Recibos de pagos que había hecho durante años, uno tras otro, cada uno representando horas extra en la fábrica, turnos dobles, días sin descanso. Y encontré algo más. Un cuaderno pequeño, de tapas rojas, que había olvidado por completo. Lo abrí y reconocí mi letra de hace más de 30 años. Era un diario que había empezado justo después de que mi esposo murió. Solo había unas 10 páginas escritas antes de que aparentemente lo abandonara, probablemente porque no tenía tiempo ni energía para escribir cuando estaba criando 2 niñas sola. Leí las entradas despacio, sintiendo como cada palabra me transportaba a ese momento de mi vida. 15 de marzo. Las niñas preguntaron hoy por su padre. No supe qué decirles. Emanuela lloró. Alicia se quedó callada. No sé cuál me preocupa más. Yo tampoco he llorado todavía. No puedo. Si empiezo, no sé si podré parar. 22 de abril. La fábrica me dio más horas. Significa más dinero, pero también significa que las niñas estarán más tiempo con la vecina. Alicia me dijo esta mañana que me extraña. Tiene 5 años y ya sabe que extrañarme es parte de su vida. No debería ser así. 3 de junio. Mi madre vino hoy. Trajo ropa nueva para Emanuela. Nada para Alicia. Cuando le pregunté por qué, me dijo que Emanuela necesita verse bien porque va a estar en el festival de la escuela. Como si Alicia no mereciera verse bien también.
No dije nada. Nunca digo nada. Y odio eso de mí. Cerré el cuaderno sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Había olvidado esa versión de mí. La que todavía reconocía que algo estaba mal. La que todavía se permitía sentir la injusticia antes de aprender a normalizarla. ¿Cuándo había dejado de escribir? ¿Cuándo había dejado de cuestionar? ¿Cuándo me había convertido en alguien que solo aguantaba sin preguntar si debería? Me quedé ahí sentada en el piso de mi sala, rodeada de memorias y pruebas de una vida vivida para otros, y algo dentro de mí se rompió de nuevo. Pero esta vez no era liberación. Era duelo. Duelo por todo lo que había sacrificado. Por todo lo que había normalizado. Por todo lo que me había convencido a mí misma que estaba bien cuando nunca lo estuvo. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. La voz de Román llenó la línea con esa frialdad controlada que usaba cuando quería sonar razonable, pero estaba furioso. Paulina, necesitamos hablar como adultos sobre esta situación que has creado. Creo que has malinterpretado nuestras intenciones y esto se ha salido de control. Alicia está devastada, completamente destrozada por lo que hiciste en tu cumpleaños, y francamente creo que le debes una disculpa. Nosotros solo queríamos ayudarte con la carga de mantener esa propiedad tan grande, y tú lo convertiste en algo feo frente a toda tu familia. Lo escuché hablar sin interrumpirlo. Dejé que dijera todo lo que tenía que decir. Sobre cómo yo había exagerado. Sobre cómo ellos solo querían mi bienestar. Sobre cómo el fideicomiso era innecesario y dramático. Sobre cómo yo estaba alejando a mi propia hija por orgullo. Cuando terminó, esperó mi respuesta. Respiré hondo. Román, voy a decirte algo solo una vez. Esta casa es mía. La construí con mi trabajo, con mi sudor, con años de mi vida que tú no puedes ni imaginar. No necesito tu ayuda para mantenerla. No necesito que me digas que es mejor para mí. Y definitivamente no voy a disculparme por proteger lo que me pertenece. Él trató de interrumpir, pero continué. Si Alicia está devastada, tal vez debería preguntarse por qué. Tal vez debería preguntarse si está triste por perder la conexión conmigo o por perder el acceso a algo que quería controlar. Y tú, Román, deberías preguntarte por qué esto te importa tanto. ¿Por qué una casa que no construiste, que no pagaste, que no es tuya, te tiene tan molesto? Paulina, estás siendo irrazonable y... No. Lo que estoy siendo es clara. Y si eso te parece irrazonable, entonces el problema no soy yo. Es que nunca esperaste que yo dijera que no. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo que se sentía peligrosamente cercano al poder. Los días seguían pasando y yo seguía descubriendo cosas sobre mí misma. Descubrí que me gustaba el silencio más de lo que pensaba. Que podía pasar días enteros sin hablar con nadie y no sentirme sola. Que había una diferencia enorme entre estar sola y sentirse abandonada, y que finalmente estaba aprendiendo a disfrutar la primera sin temer la segunda. Empecé a hacer cambios pequeños en la casa. Nada dramático. Solo cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había dado permiso. Moví los muebles de la sala para que entrara más luz. Saqué las cortinas oscuras que mi suegra me había regalado hace 20 años y que nunca me habían gustado. Pinté la pared del comedor de un amarillo suave que me hacía sonreír cada vez que la veía. Cada cambio se sentía como una declaración. Como si estuviera reclamando el espacio que siempre había sido técnicamente mío, pero nunca se había sentido completamente así. La tía Herminia vino a visitarme un sábado por la tarde. Trajo galletas que había horneado y se sentó conmigo en el jardín mientras tomábamos té. «Te ves diferente», me dijo después de un rato. «Más liviana. Me siento diferente. No sé si mejor o peor. Solo diferente». Ella sonrió. Diferente es bueno. Diferente significa que algo se movió. Y las cosas que no se mueven eventualmente se pudren. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando los pájaros, sintiendo la brisa. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste?, preguntó. Lo pensé honestamente antes de responder. No. Tal vez debía hacerlo diferente. Tal vez debía haber hablado con ellas antes. Pero no me arrepiento de protegerme. Bien. Porque nadie más lo iba a hacer. 3 semanas después del cumpleaños, Alicia apareció en mi puerta sin avisar. Era un martes por la tarde,
Uno de esos días grises donde el cielo amenaza con lluvia, pero nunca llega a cumplirlo. Yo estaba en el jardín podando las rosas cuando escuché el auto estacionarse frente a la casa. Reconocí el sonido del motor antes de verla. Era el auto que yo le había ayudado a comprar hace 2 años, aportando $3,000 para el enganche porque ella y Román no habían podido juntar suficiente. Me quité los guantes de jardinería despacio, sin prisa, observando cómo ella salía del auto con movimientos tentativos, como si no estuviera segura de si debería estar ahí. Traía el cabello recogido en una cola de caballo despeinada y los ojos hinchados de alguien que ha llorado recientemente o que no ha dormido bien, o ambas cosas. Nos miramos desde la distancia por un momento. El jardín entre nosotras como un territorio neutral que ninguna sabía cómo cruzar. Finalmente ella caminó hacia mí, despacio, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Se detuvo a unos metros de distancia, manteniendo ese espacio que nunca había existido entre nosotras antes, pero que ahora parecía necesario. «Mamá», dijo. Solo eso. Mi nombre en su voz quebrada. «Alicia», respondí. Neutral. Esperando. Ella miró hacia el suelo, pateó una piedrita con la punta del zapato, ese gesto nervioso que hacía desde niña cuando tenía que decir algo difícil. «Román no sabe que estoy aquí. Le dije que iba al supermercado. Probablemente me está llamando ya, pero apagué el teléfono porque necesitaba venir a hablar contigo sin que él me dijera qué decir o cómo decirlo». Asentí sin decir nada, dándole espacio para continuar. «He estado pensando mucho en lo que pasó. En lo que dijiste. En todo. Y necesito que sepas que yo nunca quise hacerte daño. Sé que eso suena débil y probablemente no me creas, pero es verdad. Cuando Román sugirió lo de transferir la casa a su nombre, él me convenció de que era lo mejor para ti, de que así tú no tendrías que preocuparte por los impuestos o el mantenimiento o cualquier problema legal que pudiera surgir. Me lo presentó como si te estuviéramos quitando una carga de encima». El viento movió las hojas de los árboles, creando un sonido suave que llenó el silencio entre sus palabras. «Y yo le creí», continuó. «Le creí porque quería creerle. Porque es más fácil creer que estás ayudando que admitir que estás tomando algo que no te pertenece. Pero la verdad, mamá, la verdad que he estado tratando de evitar durante 3 semanas es que una parte de mí sabía. Una parte de mí sabía que estaba mal. Sabía que debía hablarlo contigo primero. Sabía que anunciarlo así en tu cumpleaños era cruel. Pero lo hice de todas formas porque Román dijo que si te dábamos tiempo para pensarlo, tú dirías que no, y que era mejor presentártelo como algo ya decidido para que fuera más fácil aceptarlo». Sentí como algo se apretaba en mi pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Necesitaba escuchar todo antes de reaccionar a cualquier parte. Ella se limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Y tienes razón en todo lo que dijiste. Sobre cómo te he tratado. Sobre cómo he dado por sentado que siempre estarías ahí. Que siempre dirías que sí. Que siempre entenderías. He pasado estas semanas recordando todas las veces que te pedí dinero y nunca te pregunté si tú lo necesitabas. Todas las veces que te llamé solo cuando necesitaba algo. Todas las veces que comparé lo que tú me dabas con lo que la abuela le daba a Emanuela y te hice sentir que nunca era suficiente». Su voz se quebró completamente ahora. «Te convertí en un recurso en lugar de tratarte como mi madre. Como una persona. Y lo peor es que lo aprendí viendo cómo la familia te trataba a ti. Vi cómo la abuela siempre elegía a Emanuela. Vi cómo tus hermanos nunca estaban cuando los necesitabas. Vi cómo todos esperaban que tú resolvieras todo y nunca te daban nada a cambio. Y en lugar de romper ese patrón, lo repetí. Te hice exactamente lo mismo que ellos te hicieron». Se sentó en el suelo del jardín, ahí mismo, sin importarle ensuciar su ropa, con las rodillas dobladas contra su pecho y la cabeza entre las manos. Yo me quedé de pie, sosteniendo los guantes de jardinería, sintiendo como mi corazón se debatía entre el impulso de consolarla y la necesidad de mantener los límites que tanto me había costado establecer. Después de un momento, me senté a su lado. No demasiado cerca. Manteniendo ese espacio que ahora parecía importante. «Alicia», dije finalmente. «Aprecio que hayas venido. Aprecio que estés siendo honesta. Pero necesito que entiendas algo. Una disculpa no deshace el daño. No borra el patrón. No cambia lo que pasó». Ella asintió sin levantar la cabeza. «Lo sé. Y necesito que entiendas que esto no fue solo sobre la casa. La casa fue el símbolo, el punto de quiebre,
Pero el problema es mucho más profundo. El problema es que durante toda tu vida me has visto ceder, y eso te enseñó que podías tomar. Y yo te enseñé eso. Yo te enseñé que mi amor no tenía límites, y tú confundiste eso con que yo no tenía valor. Ella sollozó. Nunca pensé que no tuvieras valor. Tal vez no conscientemente. Pero las acciones dicen más que los pensamientos. Y tus acciones me dijeron una y otra vez que yo estaba aquí para darte, no para recibir. Nos quedamos sentadas ahí en silencio. El cielo finalmente empezó a soltar gotas pequeñas de lluvia, apenas suficientes para sentirlas en la piel, pero no suficientes para obligarnos a entrar. ¿Qué puedo hacer?, preguntó ella después de un largo rato. ¿Cómo arreglo esto? No sé si se puede arreglar, Alicia. No sé si las relaciones vuelven a ser lo que eran antes. Pero pueden convertirse en algo nuevo. Algo diferente. Algo más honesto. Ella me miró con esos ojos de niña asustada que me hacían querer abrazarla y protegerla de todo. Pero ya no era una niña. Era una mujer adulta que necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Necesito que te vayas a terapia, dije. Individual, no de pareja. Necesitas trabajar en por qué permites que Román te convenza de hacer cosas que sabes que están mal. Necesitas entender por qué buscas validación en lugares equivocados. Necesitas aprender a ser completa por ti misma antes de que puedas ser parte sana de cualquier relación, incluyendo la que tienes conmigo. Ella asintió. Lo haré. Te prometo que lo haré. Y necesito espacio. Necesito tiempo para sanar. Para descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser suficiente para todos los demás. Necesito construir una vida que sea mía, no solo un recurso para otros. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez meses. Tal vez más. No lo sé. Vi el miedo en sus ojos, pero no cedí. No esta vez. Y necesito que respetes eso. Necesito que no me llames cada semana preguntando si ya estoy lista. Necesito que confíes en que cuando esté lista, yo te lo haré saber. Ella se limpió las lágrimas. ¿Y si te llamo solo para decirte que te quiero? ¿Sin pedir nada? ¿Sin esperar nada? Lo pensé. Eso estaría bien. Pero Alicia, si veo que es una estrategia para ablandarme, para hacerme ceder otra vez, voy a tener que poner límites más firmes. Necesito que entiendas que mi amor sigue ahí, pero mi disponibilidad ilimitada se acabó. Lo entiendo. No estoy segura de que lo entiendas completamente. Pero espero que con el tiempo lo hagas. La lluvia empezó a caer más fuerte. Nos levantamos del suelo. Ella se sacudió el polvo de la ropa con movimientos lentos, postergando el momento de irse. ¿Y Román?, pregunté. ¿Qué vas a hacer con eso? Ella se quedó quieta. No lo sé. Hemos estado peleando mucho desde tu cumpleaños. Él dice que tú me manipulaste, que me pusiste en contra de él. Pero yo sé que no es verdad. Yo sé que tú solo te defendiste de algo que nosotros iniciamos. Y cada vez que él habla de ti con esa rabia, con ese resentimiento, veo algo en el que nunca había querido ver. ¿Qué ves? Que él no me quiere más fuerte. Me quiere más pequeña. Y que mientras yo estaba ocupada tratando de complacerlo, me convertí en alguien que ni siquiera reconozco. Esa es una realización importante, Alicia. Dolorosa, pero importante. Ella caminó hacia su auto. Antes de subirse, se volvió hacia mí. Te amo, mamá. Y siento mucho todo. Todo. Yo también te amo. Y acepto tu disculpa. Pero necesitas entender que perdonar no significa olvidar. Y sanar no significa volver a ser como éramos antes. Lo entiendo. Se fue. Yo me quedé bajo la lluvia, sintiendo como el agua fría me empapaba lentamente, sintiendo como algo viejo finalmente terminaba de lavarse. Los meses que siguieron fueron un proceso lento de reconstrucción, como plantar semillas en tierra que había estado seca durante demasiado tiempo y esperar pacientemente a que algo nuevo creciera. No fue dramático. No hubo momentos de revelación cinematográfica donde todo de repente tenía sentido. Fue pequeño, gradual, a veces doloroso, pero consistente. Alicia cumplió su promesa. Empezó terapia con una psicóloga que le había recomendado la tía Herminia, una mujer llamada Marta que se especializaba en dinámicas familiares y relaciones codependientes. Alicia me enviaba mensajes cortos cada semana, nada invasivo, solo cosas simples como buenos días mamá, te quiero,
o vi una flor hoy que me recordó a tu jardín. Nunca pedía nada. Nunca esperaba respuestas largas. Solo mantenía una presencia suave que me dejaba saber que seguía ahí sin exigir que yo estuviera disponible de la manera en que siempre había estado. Yo respondía cuando me sentía lista. A veces el mismo día. A veces días después. Y aprendí que estaba bien. Que no era cruel tomar mi tiempo. Que el amor no se medía en velocidad de respuesta, sino en honestidad de intención. Emanuela era diferente. Ella había estado procesando todo a su manera, que significaba análisis y conversaciones largas consigo misma antes de acercarse a mí. Cuando finalmente me llamó, 6 semanas después de nuestra última conversación, su voz sonaba diferente. Más suave. Menos segura de sí misma de esa manera que siempre había tenido. Mamá, he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre que yo recibí todo primero. Y tienes razón. Yo lo sabía en ese momento, creo. Sabía que la abuela me trataba diferente. Sabía que Alicia recibía menos. Pero era más fácil pretender que no lo veía que hacer algo al respecto, porque hacer algo al respecto significaba arriesgar mi posición, arriesgar los privilegios que yo tenía, y yo era demasiado egoísta para hacer eso. Escuché sin interrumpir, dándole el espacio que necesitaba para decir lo que había ensayado probablemente cientos de veces antes de marcar mi número. Y contigo fue igual, continuó. Era más fácil dejar que tú te encargaras de todo. Era más fácil llamarte solo cuando necesitaba algo porque sabía que dirías que sí. Convertí tu amor en algo que daba por sentado, como el oxígeno, siempre ahí, nunca cuestionado, nunca apreciado realmente hasta que amenazaba con irse. Y ahora estoy sentada aquí en mi casa grande con mi trabajo exitoso y mi vida perfecta desde afuera, y me doy cuenta de que no sé cómo tener una relación real contigo. Solo sé cómo tomar. Y eso me avergüenza de maneras que no puedo expresar completamente. Respiré hondo antes de responder. Emanuela, aprecio tu honestidad. Y sé que esto no fue fácil de admitir. Pero necesito que sepas que reconocer el problema es solo el primer paso. El trabajo real viene después, en cambiar los patrones, en construir algo nuevo. Lo sé. Y por eso te estoy llamando. Quiero preguntarte si estarías dispuesta a hacer terapia familiar conmigo. No con Alicia todavía, solo nosotras dos. Quiero aprender a relacionarme contigo de una manera más sana. Quiero aprender a darte en lugar de solo tomar. La petición me sorprendió. Emanuela nunca había sido del tipo que buscaba terapia. Siempre había creído que podía resolver todo con lógica y determinación. ¿Por qué el cambio?, pregunté. Porque mi esposo me dijo algo hace 2 semanas que me hizo ver todo diferente. Me dijo que nuestra hija de 10 años está empezando a tratarme de la misma manera que yo te trato a ti. Que ella asume que yo siempre estaré ahí. Que ella no me pregunta cómo estoy, solo qué puedo hacer por ella. Y me di cuenta de que estoy enseñándole el mismo patrón que aprendí. Y no quiero eso para ella. No quiero que en 30 años ella tenga que poner límites conmigo de la manera que tú tuviste que ponerlos. Sentí algo ablandarse en mi pecho. No era perdón completo. Era algo más complejo. Era esperanza mezclada con cautela. Está bien, dije finalmente. Podemos intentar la terapia familiar. Pero con una condición. Que vayas con mente abierta. Que escuches cosas que tal vez no quieras oír. Que estés dispuesta a ser incómoda en el proceso. Lo estoy. Te lo prometo. Empezamos las sesiones un mes después. Una vez por semana, los jueves por la tarde, en una oficina pequeña con paredes color crema y plantas en las esquinas. La terapeuta se llamaba Marta, la misma que veía a Alicia individualmente, y tenía esa manera tranquila de hacer preguntas que te hacían cuestionar cosas que habías normalizado toda tu vida. Las primeras sesiones fueron difíciles. Emanuela lloraba más de lo que esperaba. Yo también. Hablamos de la abuela, de los patrones generacionales, de cómo el favoritismo había dañado a ambas hijas de maneras diferentes. Hablamos de mi matrimonio, de mi viudez, de cómo había aprendido a ser fuerte porque nadie me dio la opción de ser vulnerable. Hablamos de las expectativas no habladas, de los resentimientos guardados, de todas las pequeñas heridas que se acumulan hasta convertirse en muros. Pero también hablamos de esperanza, de la posibilidad de cambio, de cómo los patrones pueden romperse si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. Mientras tanto, mi vida seguía transformándose de maneras pequeñas pero significativas.
Empecé a tomar clases de cerámica los martes por la mañana en el centro comunitario. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había dado permiso porque parecía frívolo, innecesario, un lujo que no merecía. Resultó que tenía talento para ello. Mis manos, que habían trabajado tanto durante tantos años, encontraban paz en moldear arcilla, en crear algo hermoso de algo informe. Hice amigas nuevas. Mujeres de mi edad que tenían sus propias historias de sacrificio y límites aprendidos tarde. Nos reuníamos después de clase a tomar café y compartir nuestras vidas sin juicio, sin expectativas, solo con esa camaradería que surge cuando reconoces tus propias luchas en las experiencias de otros. Una de ellas, Herminia, no la tía sino una mujer diferente con el mismo nombre, me invitó a unirme a su grupo de lectura. Nos reuníamos una vez al mes para discutir libros que ninguna de nosotras habría leído de otra manera. Descubrí que me gustaba la ficción histórica, que podía perderme en otras vidas, otros tiempos, otras maneras de ser. Cambié otras cosas en la casa también. Convertí el cuarto de huéspedes en un estudio de arte. Saqué la cama que nadie usaba desde hace años y la doné a una organización benéfica. Compré un caballete, pinturas, lienzos. No sabía pintar, pero decidí aprender. Tomé clases en línea, experimenté. Hice desastres hermosos que nadie más vería pero que me hacían sonreír. Una tarde estaba pintando cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. Era Román. Su voz sonaba diferente de la última vez que hablamos. Menos agresiva. Más cansada. Paulina, sé que probablemente no quieres hablar conmigo. Y lo entiendo. Pero necesito decirte algo que debí haber dicho hace meses. Tenías razón. Tenías razón sobre todo. Sobre la casa, sobre mis intenciones, sobre cómo te traté. Y lamento profundamente cómo manejé toda esa situación. Me quedé callada, esperando. Alicia y yo estamos en terapia de pareja ahora. Y en una de nuestras sesiones, el terapeuta me preguntó por qué me importaba tanto tener esa casa a mi nombre. Y cuando traté de explicarlo, cuando traté de justificarlo, me di cuenta de que no tenía una buena razón. Solo tenía excusas. Solo tenía este sentido de control que necesitaba sobre cosas que no me pertenecían. Escuché el sonido de su respiración a través del teléfono. Mi padre era así. Controlaba todo. El dinero, la casa, las decisiones. Mi madre no podía hacer nada sin su permiso. Y yo juré que nunca sería como él. Pero aquí estoy, replicando exactamente los mismos patrones, solo que de maneras más sutiles, más modernas, disfrazadas de ayuda cuando realmente son control. Es bueno que estés viendo eso, dije finalmente. No te estoy pidiendo perdón porque no creo merecer tu perdón todavía. Solo quería que supieras que lo veo, que entiendo lo que hice, y que estoy trabajando en cambiarlo. Aprecio que me lo hagas saber. Hubo una pausa. ¿Hay alguna manera de que Alicia y yo podamos reconstruir una relación contigo? No lo sé, Román. Honestamente no lo sé. Pero sí sé que cualquier relación que construyamos de ahora en adelante tiene que ser diferente. Tiene que estar basada en respeto mutuo, no en lo que yo puedo darles. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a trabajar en eso si tú me das la oportunidad. Vamos a ver, dije. Un día a la vez. Colgamos. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pintura a medio terminar frente a mí, sintiendo como algo en mi pecho se relajaba un poco más. 6 meses después de mi cumpleaños número 68, la casa se sentía completamente diferente. No porque hubiera cambiado físicamente de manera dramática, sino porque yo había cambiado la forma en que la habitaba. Ya no era solo el lugar donde vivía. Era mi santuario, mi espacio. El recordatorio físico de que había elegido protegerme a mí misma cuando nadie más lo haría. Las paredes amarillas del comedor brillaban con la luz de la tarde. El estudio de arte que había creado estaba lleno de pinturas en varios estados de completitud, algunas buenas, otras terribles, todas mías. El jardín había crecido salvaje y hermoso, las rosas blancas mezclándose ahora con la lavanda que había plantado porque me gustaba como olía y no necesitaba otra razón más que esa. Una tarde de sábado, mientras organizaba mis materiales de cerámica, escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y vi a Alicia bajarse con una caja en las manos. Había adelgazado un poco desde la última vez que la vi en persona.
Su cabello era más corto, cortado a la altura de los hombros de una manera que la hacía ver mayor, pero también más ella misma de alguna manera. Toqué el timbre y esperó pacientemente en lugar de usar la llave que todavía tenía, respetando el límite que yo había establecido sobre entrar sin permiso. Abrí la puerta. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa pequeña y genuina. «Traje algo para ti. Algo que hice en mi clase de repostería. He estado tomando clases los miércoles por la noche. Marta me sugirió encontrar algo que hiciera solo para mí, no para complacer a nadie más. La invité a pasar». Dejó la caja sobre la mesa de la cocina y la abrió para revelar un pastel de limón perfectamente decorado con pequeñas flores de crema pastelera en la parte superior. «Te acordaste que es mi favorito», dije tocada por el gesto. «Me acuerdo de muchas cosas ahora», respondió ella. «Cosas que antes daba por sentado. Cosas que no valoraba. Como que siempre hacías pastel de limón para mi cumpleaños, incluso cuando a nadie más le gustaba. Como que te levantabas temprano los domingos para hacer pan fresco. Como que conocías mis comidas favoritas, mis colores favoritos, mis miedos secretos, pero yo nunca me molesté en aprender los tuyos». Nos sentamos en la mesa con tazas de té y rebanadas del pastel que estaba delicioso, hecho con cuidado y atención. «¿Cómo van las cosas con Román?», pregunté después de un rato. Ella respiró profundamente antes de responder. «Nos estamos separando. No es definitivo todavía, no estamos divorciándonos oficialmente, pero estamos viviendo separados por ahora. Él se mudó a un apartamento el mes pasado. Necesitábamos espacio para descubrir quiénes somos como individuos antes de decidir si podemos ser algo juntos». «¿Cómo te sientes con eso?». «Asustada, aliviada, triste, esperanzada, todo al mismo tiempo. La terapia me ha ayudado a ver que muchas de las razones por las que me casé con él no tenían nada que ver con amor real. Tenían que ver con sentirme validada, con demostrarle a Emanuela que yo también podía tener una vida exitosa, con llenar vacíos que venían de mucho antes de conocerlo». Asentí, entendiendo más de lo que ella probablemente se daba cuenta. «Marta me hizo una pregunta hace unas semanas que no he podido sacar de mi cabeza», continuó Alicia. «Me preguntó si alguna vez me había sentido suficiente. No cuando lograba algo o cuando alguien me decía que había hecho un buen trabajo. Solo suficiente por existir». Y me di cuenta de que la respuesta era no. Nunca me he sentido suficiente solo por ser yo. Su voz se quebró un poco. Y entonces me preguntó de dónde venía eso. Y tuve que admitir que venía de ver cómo la abuela siempre elegía a Emanuela. Venía de recibir las obras mientras mi hermana recibía lo nuevo. Venía de sentir que tenía que esforzarme el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Y el problema es que en lugar de procesar ese dolor, lo reproduje. Lo convertí en rabia dirigida a las personas equivocadas. «¿Qué quieres decir?». «Estaba enojada contigo, mamá. Enojada porque tú también me tratabas diferente a Emanuela. Porque trabajabas más horas para pagarle la universidad a ella. Porque ella recibía más atención de la abuela y tú no hacías nada para cambiarlo. Y en lugar de hablarlo, en lugar de preguntarte cómo te sentías tú siendo la hija no favorita de tu propia madre, solo tomé esa rabia y la usé para justificar tratarte mal». Tomé su mano sobre la mesa. «Alicia, yo hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Pero tienes razón en que no fue perfecto. No fue justo. Yo también reproduje patrones que debía haber roto. Y lamento profundamente cómo eso te afectó». Ella lloró entonces, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras apretaba mi mano. Un año después de aquel cumpleaños que cambió todo, me desperté en mi cama sintiendo la luz del sol sobre mi rostro. 69 años. Otro año. Otra vuelta alrededor del sol. Pero esta vez todo era diferente. Me levanté despacio, preparé café, me senté en la cocina con la taza caliente entre las manos. No había globos esperándome. No había fiesta planeada. Y eso estaba perfectamente bien. El teléfono sonó temprano. Era Emanuela. «Feliz cumpleaños, mamá. Quería ser la primera en decírtelo. Te amo. ¿Podemos almorzar juntas hoy? Solo tú y yo. Sin agendas. Sin terapia. Solo porque quiero pasar tiempo contigo». «Me gustaría mucho», respondí sonriendo. Alicia llamó una hora después. Su voz sonaba más clara, más fuerte que el año anterior. «Feliz cumpleaños,
Mamá, hice tu pastel de limón favorito otra vez. ¿Puedo llevártelo esta tarde? Y mamá, hay algo que quiero contarte. Tomé una decisión importante y quiero que seas la primera en saberlo. Estaré aquí, dije. La tía Herminia envió flores con una nota que decía: a la mujer que finalmente aprendió a plantar raíces para sí misma. Feliz cumpleaños, guerrera silenciosa. Pasé la mañana en mi estudio pintando. Había mejorado mucho en el último año. Mis manos conocían ahora el movimiento del pincel, la textura de la pintura, la paciencia que requiere crear algo hermoso. Estaba trabajando en una serie de autorretratos, no porque fuera vanidosa, sino porque estaba aprendiendo a verme realmente, a documentar este proceso de convertirme en alguien nuevo. Emanuela llegó al mediodía con comida tailandesa de mi restaurante favorito. Nos sentamos en el comedor amarillo y hablamos de todo y nada. De su trabajo, de su hija, de un libro que había leído. Pero también hablamos de cosas más profundas. De cómo la terapia la había ayudado a ser mejor madre. De cómo había empezado a poner límites con su propio esposo cuando él asumía demasiado de su tiempo. De cómo estaba enseñándole a su hija que las mujeres no tienen que ser infinitamente disponibles para ser amadas. He estado pensando mucho en la herencia, mamá, dijo en algún momento. Y quiero que sepas que entiendo completamente por qué hiciste el fideicomiso. De hecho, he estado considerando hacer algo similar con mis propias propiedades. No porque no confíe en mi familia, sino porque quiero enseñarle a mi hija que las mujeres pueden y deben proteger lo que es suyo. La miré con orgullo genuino. Eso me alegra mucho escuchar. Cuando ella se fue, Alicia llegó con el pastel y con ojos brillantes de emoción contenida. Nos sentamos en la sala y ella respiró hondo antes de hablar. Firmé los papeles de divorcio la semana pasada. Román y yo lo hicimos de manera amistosa. Dividimos todo equitativamente. No hubo pelea. Y mamá, me siento libre de una manera que no sabía que era posible. También tomé otra decisión. Renuncié a mi trabajo. Voy a abrir mi propia panadería. Pequeña, solo yo y tal vez un asistente. Algo que sea completamente mío. Sus palabras me llenaron de una alegría profunda. Estoy tan orgullosa de ti, dije. Y no porque estés divorciándote o cambiando de carrera, sino porque estás eligiéndote a ti misma. Aprendí de la mejor, respondió ella tomando mi mano. Pasamos la tarde juntas comiendo pastel de limón y hablando de sus planes para la panadería. De cómo quería que fuera un espacio acogedor donde la gente pudiera venir no solo por el pan, sino por la comunidad. De cómo quería contratar mujeres que estuvieran reconstruyendo sus vidas después de relaciones difíciles. De cómo quería crear algo que alimentara no solo cuerpos, sino también espíritus. Cuando el sol comenzó a ponerse, ambas se habían ido y yo me quedé sola otra vez. Pero esta soledad era diferente a la del año anterior. Era elegida. Era pacífica. Era mía. Salí al jardín con una manta y me senté en la silla que había comprado hace unos meses. Una silla cómoda de mimbre con cojines suaves. El cielo se pintaba de naranjas y rosas mientras el día moría lentamente. Pensé en todo lo que había pasado en este año. En las lágrimas. En las conversaciones difíciles. En los límites establecidos y respetados. En las relaciones que se habían roto y reconstruido en formas más honestas. En la mujer que había sido y en la mujer que estaba convirtiéndome. Miré mi casa. Esta casa que representaba tanto más que ladrillos y madera. Representaba cada hora extra que trabajé. Cada sacrificio que hice. Cada vez que me levanté cuando quería rendirme. Pero ahora también representaba algo nuevo. Representaba la decisión de protegerme. De valorarme. De finalmente tratarme con el mismo amor y cuidado que siempre había dado tan libremente a otros. Las luces se encendieron automáticamente cuando oscureció completamente, bañando el jardín en un resplandor suave. Las rosas blancas brillaban fantasmales en la penumbra. La lavanda liberaba su aroma en la brisa nocturna. Y me di cuenta de algo. Que esto era todo lo que siempre había necesitado. No la aprobación constante. No el sacrificio sin fin. No la sensación de ser indispensable para otros mientras me volvía prescindible para mí misma. Solo esto. Esta quietud. Esta paz. Este espacio para respirar sin pedir permiso. Romper ciclos no es venganza. No es castigo. No es rechazo. Es simplemente elegir diferente.
Es decir, ya basta sin gritar. Es amar sin desaparecer. Es quedarse sin ceder todo. Y mientras estaba sentada ahí en mi jardín, en mi casa, en mi vida que finalmente se sentía completamente mía, entendí la verdad más importante que había aprendido en 69 años. Que la paz no necesita aplausos. Solo necesita espacio. Y que a veces el acto más revolucionario que una mujer puede hacer es simplemente decidir que ella también importa. El viento sopló suave moviendo las hojas de los árboles. En algún lugar cercano un pájaro cantó su última canción del día. Y yo me quedé ahí sentada, completa, en paz, finalmente en casa conmigo misma. Esta era mi vida ahora. No perfecta. No sin complicaciones. Pero mía. Completamente mía. Y eso era más que suficiente. Pasamos la tarde hablando de maneras que nunca habíamos hablado antes. Honestamente. Sin defensas. Sin tratar de proteger sentimientos o evitar conversaciones incómodas. Hablamos del pasado, de nuestros errores mutuos, de las heridas que habíamos causado y recibido. Pero también hablamos del futuro. De la posibilidad de construir algo nuevo sobre los escombros de lo que había sido. Cuando ella se fue esa noche, me abrazó por mucho tiempo en la puerta. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Gracias por amarme lo suficiente como para poner límites. La vi alejarse y me quedé en el portal viendo cómo las luces de su auto desaparecían en la distancia, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo respecto a mi relación con ella. Sentí esperanza. Los días seguían su ritmo tranquilo. Mis clases de cerámica continuaban. Mi grupo de lectura se reunía mensualmente. Emanuela y yo teníamos nuestras sesiones de terapia los jueves. Alicia me enviaba fotos de sus proyectos de repostería y yo le enviaba fotos de mis pinturas. Lentamente, pacientemente, estábamos construyendo algo nuevo. Una mañana recibí una carta en el correo. El remitente era de una firma de abogados que no reconocí. Por un momento sentí ese viejo pánico, esa sensación de que algo malo estaba por pasar. Pero respiré hondo y la abrí. Era una notificación de que Román había retirado oficialmente cualquier reclamación o interés en mi propiedad. El documento declaraba que reconocía que nunca tuvo derecho sobre la casa y que lamentaba cualquier angustia que sus acciones hubieran causado. Incluía una nota escrita a mano en la última página. Paulina, esto debió haber sido lo primero que hice. Espero que esto te traiga algo de paz. Estoy trabajando en ser mejor. Gracias por la lección, aunque haya dolido aprenderla. Román. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio junto con los documentos del fideicomiso y todos los papeles que probaban que esta casa era mía y siempre lo sería. Esa noche me senté en el jardín con una copa de vino, algo que había empezado a permitirme de vez en cuando, solo porque me gustaba y no necesitaba otra razón. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo mientras el día se desvanecía lentamente en noche. Los sonidos de la ciudad se suavizaban. Todo se sentía quieto de una manera que no era solitaria sino pacífica. Pensé en todo lo que había pasado en estos meses. En cómo una sola decisión, un solo momento de elegirme a mí misma, había cambiado la trayectoria completa de mi vida. No porque hubiera cambiado a otras personas, aunque eso también había sucedido de maneras que no esperaba, sino porque me había cambiado a mí. Había aprendido que el amor no requiere sacrificio constante. Que los límites no son egoístas. Que decir no a veces es la forma más honesta de decir te quiero. Que proteger tu paz no es crueldad, sino supervivencia. Que puedes perdonar sin olvidar y sanar sin reconciliarte completamente con cómo eran las cosas antes. Había aprendido que a los 68 años todavía podía cambiar. Todavía podía crecer. Todavía podía descubrir partes de mí misma que habían estado dormidas bajo capas de expectativas y obligaciones autoimpuestas. Había aprendido que estar sola no significaba estar abandonada. Que el silencio podía ser un regalo. Que mi propia compañía era suficiente. Y había aprendido que romper ciclos no es dramático como lo muestran las películas. No hay música de fondo ni momentos perfectamente coreografiados. Es simplemente elegir diferente una y otra vez hasta que lo diferente se convierte en lo normal. Tomé un sorbo de vino sintiendo como el líquido fresco bajaba por mi garganta. Miré mi casa, mis paredes, mis ventanas brillando con luz cálida desde adentro. Esta casa que construí. Esta casa que protegí.
Esta casa que ahora simbolizaba no solo un lugar donde vivir, sino una decisión de vivir en mis propios términos. Y me sentí, por primera vez en mi vida, completamente en paz con quien era. No quien debía ser. No quien otros necesitaban que fuera. Solo yo. Paulina. Suficiente exactamente como era.